Estamos. Hola, buenas tardes. En breves instantes daremos comienzo a esta charla, a estas charlas, porque son varias del Día del Libro. Ya está entrando la gente en Facebook Live, está entrando también por Zoom, ya tenemos 50 participantes y vamos a dar un pelín de tiempo para que la gente se incorpore. Ante todo, darles las gracias por estar con nosotros en este día tan especial, yo creo que con un gran plantel de escritores que nos van a presentar sus obras. Nos saluda Milava Valcárcel. Y bueno, vamos a arrancar un poco. Les quiero dar la bienvenida. Soy Gervasio Posadas, director de Ámbito Cultural del Corte Inglés. Pues muchas gracias por celebrar con nosotros este Día del Libro un poco atípico, un Día del Libro pues sin firmas, sin libros en la calle, sin librerías abiertas, pero sigue siendo una gran fiesta del libro. Es un día en el que tenemos que celebrar todos los lectores esta gran afición que nos aporta tanto en nuestras vidas, ¿no? Desde Ámbito Cultural hemos querido centrarnos en aquellos libros que salieron justo antes de este confinamiento que ha cerrado las librerías y que no han tenido un suficiente desarrollo desde el punto de vista de que los lectores los puedan conocer. Entonces queremos un poco acercárselos a ustedes y que puedan un poco conocer más en profundidad estas obras. Lo hemos llamado Eclipsados, y ayer tuvimos a Guillermo Arriaga, tuvimos a Ana Merino, tuvimos a Héctor Abad-Faciolinde, tuvimos a Elvira Lindo y hoy tenemos un cartel estupendo que ahora les va a presentar Winston Manrique. Gracias. Hola Gervasio, gracias. Hola Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias Santiago. Mira, quería primero que todo felicitarnos todos y felicitar especialmente a los lectores y a los no lectores y a los libreros. Y tengo esta pequeña rosa que compré hace 2 años en Barcelona, en Sant Jordi. Como un homenaje también a Sant Jordi y todo para el Día del Libro de hoy, ¿no? Y quería además, Santiago, comentarte que seguramente hoy, si estuviera firmando en Barcelona, sería uno de los autores con más, bueno, estarías ya a las 7 de la tarde agotado, cansadísimo de estar firmando, como ha ocurrido en las últimas ediciones desde el 2006 prácticamente, que empezaste con tus libros. Y extrañas, supongo que eres una de las personas que más extraña Sant Jordi hoy, ¿no? Sí, sin duda alguna, porque aunque estemos teniendo estos encuentros, ¿no?, virtuales, digitales, que ayudan mucho, y que yo agradezco, la verdad es que el trabajo del escritor es de naturaleza, por naturaleza estar confinado, ¿no?, y escribir en su casa. Claro, pero un confinamiento diferente, un confinamiento, digamos, decidido en libertad y sabiendo que tu entorno, ¿no?, está bien, ¿no?, que los niños están en los parques o que la gente está tomándose una cerveza en una terraza y que la gente no está preocupada por su trabajo. Entonces, en ese momento, el confinamiento por decisión personal es muy bueno, ¿no? Pero este otro confinamiento distinto, por necesidades sanitarias, ¿no?, y sabiendo que hay mucha gente que lo está pasando de forma complicada, es un Sant Jordi que se hace difícil, ¿no? Y la verdad es que sí que como escritor echo de menos ese contacto personal, de cara a cara, de darle la mano a la gente, de que te cuenten lo que les ha gustado, lo que quieren que escribas. Pero bueno, esperemos que pronto, lo antes posible, se recuperen estos eventos literarios, ¿no? Seguramente que así será, Santiago. Quería además comentarte que los 3 invitados de hoy, ayer estuvimos con Guillermo Arriaga, luego estuvimos con Ana Merino, luego pasamos a Medellín, a Colombia, con Héctor Abad-Faciolinde y volvimos a Madrid con Elvira Lindo. Hoy nos quedamos en la península, vamos a ir por Valencia estás en Valencia, ¿no? Perdona, ¿dónde estás? En Algar del Palancia, es un pueblo pequeño que está cerca de Valencia, sí. Sí. Entonces luego pasaremos a Madrid con Marta Sanz y luego terminaremos en el País Vasco, creo, que es donde está Bernardo Achaga. O sea, tres autores de lujo para el Día del Libro y con 3
libros, 3 novelas que están unidas por temas reivindicativos. Ya verás cómo está, por ejemplo, la mujer está presente en estas 3 historias. Tu novela, que ahora hablaremos de ella inmediatamente, que aunque transcurre en la antigua Roma, son con temas también abordados que están de mucha actualidad y de mucha vigencia, ¿no? Sí. El poder, las violencias están presentes en estas tres magníficas novelas. Quería recordar a los lectores que Santiago Posteguillo pues, es muy conocido, evidentemente en España y en todo el mundo hispanohablante, por sus 2 trilogías, sobre todo la de Escipión y la de Trajano. En el 2018 obtuvo el premio Planeta por Yo, Julia, y este año, 2 años después, tenemos, la voy a enseñar de paso, y Julia retó a los dioses, que es la continuación del premio Planeta. En esta oportunidad, Santiago, quería recordar algo que escribiste en la primera parte, que refleja un poco la personalidad, la inteligencia de Julia, y que le dice, Severo le dice, no merece la pena tanta sangre por un imperio. Y ella le contesta, es que no luchamos por un imperio, sino por algo más grande. Y él le replica, si no hay nada más grande que un imperio. Y ella contesta, sí, una dinastía. ¿No? Esta es para los que no conocían o no habían oído hablar, yo creo que ahí es un gran retrato, muy acertado, va a la diana de lo que es este personaje, Santiago. Me gustaría saber como lector, ¿cuándo descubres, cuándo conoces tú a Julia? ¿En qué lectura, qué edad tenías? ¿Cómo es esa intrahistoria, esa relación tuya con este gran personaje histórico? Bueno, yo a Julia la conozco desde hace mucho tiempo, en la medida en que me ha interesado siempre el mundo romano y he leído muchos libros sobre Roma desde pequeño, ¿no? Pero para mí realmente no cobra o no adquiere la dimensión auténtica que tiene el personaje hasta que hace relativamente unos años, ¿no? Sí. Me encuentro con una biografía de la profesora Bárbara Levick, una historiadora, lógicamente, de una mujer acaba rescatando a otra mujer del pasado, que escribe una gran biografía sobre Julia Domna, que empieza diciendo, no entiendo cómo no hay ni novelas ni películas sobre Julia Domna. Y yo pensaba pues, que la historiadora se había enamorado del personaje, pues lo típico, estás investigando mucho sobre un personaje y acabas exagerando, ¿no? Pero me leí la biografía y me di cuenta de que la profesora Levick tenía razón, que el personaje de Julia era mucho más importante de lo que incluso yo podía imaginar, ¿no? Y que no es simplemente la mujer importante del emperador Severo, es mucho más. Ten en cuenta que Julia acaba teniendo reconocimientos como ser madre de los césares, madre de los emperadores, madre del Senado, madre de los ejércitos y hasta madre de la patria. Sí. Más títulos que algunos emperadores, ¿no? Eso me hacía ver que el personaje era de una dimensión muy grande. Entonces, cuando leo esa biografía moderna, es cuando digo, no, este personaje está pidiendo novelas sobre ella. Sí. En esa medida, ¿cuánto tardaste en la investigación? Tú conocías el personaje porque eres un apasionado de la historia, por supuesto, y de Roma. ¿Cuánto tiempo más te llevó investigar para crear estos dos volúmenes? Que luego hablaremos, y te voy adelantando un poco del amigo, seguramente, no lo sé, de Robert Graves. Pero en principio, tu investigación alrededor de Julia Domna. Bueno, la verdad es que me pasé aproximadamente como unos 8 meses para poder documentar en el primer volumen, ¿no? Sí. Es importante también marcar que, aunque son volúmenes conectados, se pueden leer de forma independiente. En el primero, Yo, Julia, es cómo llega al poder y en el segundo es cómo se mantiene en el poder, ¿eh? O sea, se puede leer el segundo y luego hacer un flashback, no hay problema. Sí. Pero pasé bastantes meses, ¿no?, trabajando sobre ella, porque además cuesta más reunir información sobre una mujer del mundo antiguo que sobre un hombre del mundo antiguo. Porque las fuentes clásicas que nos hablan de Julia son, a saber, Herodiano, Dion Casio, Aurelio Víctor y los escritos de la historia augusta. Pero en todos esos libros y esos autores clásicos no hay ni un solo capítulo que se titule Julia Domna.
hay que leer los capítulos que se llaman Septimio Severo y ahí encontrar referencias a la esposa. O los capítulos que se llaman Caracalla o Geta, emperadores que fueron hijos de Julia, y ahí encontrar referencias a la madre. Y de esa forma reunir todas esas referencias indirectas y construir el personaje de Julia. Sí. Bueno, hablaba yo hace un momento de Robert Graves. Vamos a ir intercalando un poco personajes, pero y hay un lector que se nos ha adelantado y doy paso a ese lector, preferiblemente, aunque esto es el encuentro con los lectores. Vale. Es un espectador anónimo, Santiago, y dice lo siguiente: un honor, señor Posteguillo. ¿Podríamos comparar sus obras con Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina? Hay una inspiración en la obra de Graves, un tributo, es posible ver un tributo y un homenaje, y hay un tercer libro previsto que hable de la dinastía en el Olimpo. Vale, sí que es un homenaje por mi parte, o intenta serlo, estas dos novelas. Y además intento hacer un paralelismo. En efecto, este escritor Robert Graves, magnífico referente para todos los novelistas de novela histórica, cuenta la historia de Claudio, del emperador Claudio y de su dinastía en dos novelas, Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, como muy bien ha dicho el lector, y yo he intentado reproducir lo mismo, Yo Julia y Julia Reto a los Dioses. Por eso mismo solo son dos novelas, no va a haber una tercera, porque hago ese juego de espejos con Robert Graves. Sí. De hecho, en Y Julia Reto a los Dioses ya vamos al Olimpo, al reino de los muertos, al Hades, cruzamos la laguna Estigia. Es una novela que es novela histórica, pero está envuelta de un halo de relato mitológico también, que es un guiño más aún al propio Homero, ¿no? Igual que aparecen los dioses en la Ilíada y la Odisea, aparecen los dioses también aquí en Y Julia Reto a los Dioses. O sea que estoy haciendo guiños, conexiones con Homero y con Robert Graves. Y hay otra cuestión, antes de dar paso a una lectora, creo, para seguir con Robert Graves. Y es que tú mencionabas un poco lo difícil que resulta encontrar personajes femeninos en la literatura, personajes femeninos antiguos. Hay más hombres, ¿no? Y el mismo Robert Graves nos escribió La diosa blanca, que es una obra magnífica de referencia, donde, según su investigación y por muchas fuentes, por supuesto, sí estaba la presencia de la mujer en la sociedad, ¿no? Y de repente llegó un momento en que fueron eclipsadas, como es el nombre de este mismo ciclo literario. ¿A qué crees tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado, digamos, en ese cambio de la sociedad, de la mujer? Estaba, no sé si exactamente matriarcal. Graves habla de una sociedad matriarcal, de hecho es la diosa Luna, pero también de una cuestión de más de igualdad, ¿no? Sí, bueno, me interesa tanto el tema que estoy preparando una serie de televisión de seis episodios que se titula El corazón del imperio, que va a tratar precisamente sobre mujeres relevantes en el mundo romano, en el mundo de la antigua Roma. Y ahí vamos a rescatar muchas más mujeres que me parece que merecen la pena. Es verdad que hay un momento en la historia, ¿no?, que puede ser que se pase de un matriarcado a un patriarcado. No sabemos exactamente dónde, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Pero ya en el mundo grecolatino, la mujer empieza a estar dejada de lado, ¿no? Si volvemos a Homero, en la Odisea, hay un momento en la Odisea cuando Telémaco está con su madre, con Penélope, que está esperando el regreso de Ulises, ¿no?, que no puede volver porque Neptuno no se lo permite, ¿no?, esa guerra con los dioses. Entonces, Penélope está prácticamente actuando de regente en la isla, en el reino de Ítaca. Sí. Y se dirigen un día a hablar a la asamblea. Esto está en la Odisea. Pero cuando va a hablar a la asamblea se interpone su hijo adolescente y le dice: detente, madre, y cállate, porque hablar en público es cosa de hombres. Es verdad. Sí, y eso está en la Odisea. Eso está en la Odisea. Sí. Entonces, este machismo, este sexismo, claramente, lo cual, cuidado, no desarbola la Odisea como magnífica obra literaria. Cada obra literaria hay que entenderla en su contexto. Contexto. Claro. Otra cosa es que gracias a Dios, hemos evolucionado y comprendemos
que lo lógico es una igualdad y lo justo una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero esto lo vengo a presentar como botón de muestra que este sexismo está en la literatura occidental desde Sí, sus inicios, ¿no? sí. Y es intentar revertirlo, intentar revertirlo. Y una forma es en la novela histórica es precisamente recuperando esos personajes femeninos que fueron muy importantes y que sin embargo no han sido explicados ni contados en su auténtica dimensión. Bueno, Mauricio Parisi te pregunta, Santiago, y aquí vamos un poco también con temas de la antigua Roma y del presente y que está a lo largo del tiempo. Dice, hola Santiago, también hoy, como en la antigua Roma, no es fácil ser mujer extranjera. Sin duda alguna, sin duda alguna. La mujer se caracteriza lamentablemente a lo largo de la historia por sufrir siempre más de una discriminación. Siempre ha sufrido la discriminación por ser mujer y luego a veces las otras adicionales no se pierde ninguna, le caen todas, ¿no? La literatura, por ejemplo, afro-norteamericana, cuando habla de la discriminación de los negros en Estados Unidos, muchas veces se olvida de la doble discriminación de las mujeres negras, que sufrían doble discriminación por ser mujeres, o sea, por ser negras y por ser mujeres. Eso, pues escritoras como Zora Neale Hurston o Alice Walker nos lo cuentan muy bien. Pues con el tema de la xenofobia le pasa lo mismo a la mujer. Las mujeres inmigrantes en un país que no es el suyo de origen, pues tienen doble discriminación. Tienen la discriminación por ser inmigrante, pero también además una adicional por ser mujer. Y esto es algo que, pues contra lo que hay que luchar, evidentemente. Ha habido personajes que han sufrido montones de discriminaciones. Safo, la gran poetisa griega de la isla de Lesbos, sufría la discriminación por escribir primero en un griego más arcaico del habitual, con lo cual resultaba compleja de leer para otros lectores griegos. Luego sufría discriminación por su orientación sexual, por ser precisamente lesbiana, y sufre también luego, por supuesto, la discriminación más terrible por ser mujer, Y bueno, y se quemará hasta su obra, ¿no? Por orden de un papa, ¿no? Precisamente porque era una obra literaria que hablaba del amor entre mujeres, un amor prohibido, ¿no? Sí. Hay varios lectores, unos cuantos, Santiago, que lamentan que no crees una trilogía con Julia. Y luego hay por ejemplo, Consuelo dice, qué pena, estoy enamorada de la novela y Julia retó a los dioses, es una pena que no haya una trilogía. Luego, bueno, pero encontraré alguna forma de contarle cómo sigue. A lo mejor se lo cuento en televisión, cómo sigue esa historia. Y lo que estoy haciendo es escribir otra novela de otro personaje y yo espero que ese personaje le compense a esa lectora que esperaba que siguiera con. Bueno, ella y unos cuantos. Mira, hay otro que dice, hola, me gustaría saber qué le sorprendió más a Posteguillo sobre las mujeres de la antigua Roma y qué no es muy conocido. Bueno, pues es muy interesante darse cuenta que las mujeres, pese a todo este problema de desigualdad, tenían algunos derechos en la antigua Roma. Siempre hablamos de las mujeres libres. Es una sociedad esclavista la antigua Roma y entonces, claro, los esclavos y esclavas no tenían ningún derecho. Pero las mujeres libres, pues podían abortar. Había un abortivo, el silfium, que se extingue en torno al siglo IV, pero era una posibilidad que tenían las mujeres. Y las mujeres libres romanas, si enviudaban y se volvían a casar, podían controlar la fortuna proveniente de su primer matrimonio. De hecho, hay obras del autor Plauto donde nos presenta algún marido que sórdidamente quiere quedar con alguna jovencita, pero le hace falta dinero y no puede cogerlo, ¿no? Y se mofa el autor porque, claro, porque la mujer le controla el dinero, ¿no? Bueno, estas obras lo que nos están explicando es que precisamente las mujeres tenían algunos derechos en Roma reconocidos que pierden en la Edad Media y que no recuperan hasta bien entrado el siglo XX. Esa es la tristeza del asunto. Pero bueno, por lo menos ya empezamos a mejorar. Ya se han dado unos pasos importantes, sí. Santiago, hemos llegado tristemente y seguramente para muchos lectores ya a tu tiempo. Vamos a hacer una conexión ahora con Marta Sanz, que está en Madrid. Aquí en Madrid, bueno, yo estoy en Madrid, Marta Sanz también,
Quería que se saludaran, por favor. Marta, Marta. pues nada, encantado de verte por aquí. Qué pena que no pueda ser pues en una caseta firmando libros, ¿no? Pero a ver si esto nos pasa pronto, ¿no? Por ejemplo, en Madrid mismo, que se recupere la feria. Ojalá. Yo no sé si tú te acordarás, tú y yo nos conocimos en una azotea cuando la editorial Planeta celebraba aquellas fiestas tan maravillosas ahí en la calle Recoletos, y Sí. estuvimos hablando un rato bastante largo, y a mí me dejaste absolutamente fascinada con tus conocimientos, esto que estás contando ahora de las mujeres, bueno, yo aluciné contigo, te lo tengo que decir. Yo hablé con un amigo mío que es muy amigo tuyo, Bienve, y me dijo, es que Santiago es maravilloso, y digo, doy fe. Bueno, muchas gracias, Marta. Pues Bueno, a ver si podemos coincidir pronto en algún evento literario o donde sea. Seguro que sí. Un beso muy fuerte, Santiago. Un beso. Les recomendamos Y Julia retó a los dioses en Editorial Planeta. Pasamos ahora con Marta Sanz. Marta, muchas gracias por aceptar esta invitación de ámbito cultural para el Día del Libro, ¿no? Cuéntanos, ¿estás en tu casa con teletrabajo, teleclases, con teleconferencias, con teletodo, ¿no? Con Teletubbies también. Vamos a ver, en primer lugar, muchísimas gracias a Ámbito Cultural por haberme invitado, y a ti, por supuesto, que eres un entrevistador maravilloso y un lector excelente. Eso es lo que te hace un buen entrevistador. Pues sí, estoy en mi casa aquí confinada desde el primer día, y pese a lo que al principio pudiéramos pensar, que nos las prometíamos, entre comillas, felices, aquellos a los que no nos estaba golpeando la desgracia de la enfermedad directamente, pese a que pensábamos que este iba a ser el tiempo en el que íbamos a leer todos los libros que no habíamos leído, yo qué sé, íbamos a cerrar nuestras cuentas pendientes con los clásicos, etcétera, etcétera, pues yo no sé lo que ha sucedido, que yo he entrado en una especie de rutina, en un protocolo de la vida diaria que me hace estar ocupadísima con las tareas de la casa, la desinfección de la compra, los zapatos, la cajita donde se dejan las cosas a la puerta después de hacer la compra, y luego, pues eso, absolutamente desbordada con una cantidad de peticiones que han surgido, de iniciativas que han surgido para intentar mantener un poco vivo no el espejismo de una vida cultural, sino una vida cultural distinta, que para nosotros y para nosotros ha supuesto, yo creo, un esfuerzo grande, porque yo, por ejemplo, no tenía absolutamente ninguna experiencia en esto de los mundos virtuales y las redes, con lo cual aquí estamos también haciendo el esfuerzo de aprender para poder comunicarnos con el espacio de recepción, pero vamos, atareadísima, y he descubierto que el teletrabajo es una trampa mortal. Ya, sí. Nos faltan horas del día, ¿verdad? Pensábamos, nos las creíamos muy... Bueno, en fin. Marta está con nosotros esta tarde, mediodía en América Latina y mañana en otros países de América Latina, por Pequeñas Mujeres Rojas, cierre de su trilogía de Arturo Zarco, con la que empezaste hace 10 años. Me vas corrigiendo en fechas o algo así. Yo tengo aquí mi chuleta. Con Black en el 2010, y luego en el 2012 Un buen detective no se casa jamás. Y 8 años después de aquella segunda parte, nos sorprendes ahora con Pequeñas Mujeres Rojas. Bueno, el sentido de esta tercera novela, después de estos 8 años, es que yo sentía que tenía una cuenta pendiente con uno de los personajes que aparece en la primera, y en la segunda no aparece. En la segunda, en realidad, es una especie de espectro, una pepita grillo, como digo yo, que se le mete por la oreja al detective Arturo Zarco, que es su exmujer Paula Quiñones. En Black, la voz cantante la llevaba Arturo Zarco, luego la llevaba Luz Arranz. Paula tenía un papel en el desenlace, pero en la segunda novela toda la voz narrativa
pues recaía en la responsabilidad de Zarco. Entonces yo quería cerrar este ciclo narrativo con un texto en el que el personaje central y la voz fundamental, la que contara prácticamente toda la historia, fuera Paula Quiñones, ayudada por la voz de Luz Arranz. Pero en cualquier caso, a mí lo que me interesaba mucho en esta novela es hacer una especie de experimento para expresar esa idea que tengo yo de que los seres humanos, más allá de nuestra singularidad, somos la suma de todas las voces que nos constituyen, ¿no? Las voces de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros antepasados, de nuestros fantasmas. Y en esa idea pues está también la idea de que el pasado está en el presente y por eso interesa hacer memoria y hacer buena memoria, no una memoria tergiversada o mala. Sí, sí. Y además en una estructura que vamos a hablar más adelante, Marta, si te parece, de la estructura de la novela y lo que acabas de mencionar de ese coro de voces, que somos todos a la vez, ¿no? Que es como decía Borges, que el tiempo no viene no es ni de adelante ni para atrás, sino que es como algo como que viene de arriba y es a la vez, todo al tiempo, ¿no? Al comienzo de tu novela, voy a leer, a ver si leo esto. Dice, es verano. A lo lejos se escucha el chapoteo y los gritos de la piscina municipal. Huele a cochiquera y cloro. Paula ha bajado del taxi. Viene a desenterrar huesos. Dijimos que sus pincelitos nos cosquilleaban la mandíbula, pero esa frase era expresión de un deseo. Hace tanto que no nos afeitamos. O licencia poética. Las horas muertas y la generosa compañía del sempiterno maestro fusilado han hecho de nosotros auténticos eruditos. No. Paula viene a hacer preguntas para desenterrar huesos. No. Viene a ser la chica de western, como sentenciaría el detective inepto Arturo Zarco, después de mirarla una vez y dejarla abandonada. Registramos las secuencias de acción de la coja al poner al pie sano en este lugar sin fundadores. Seremos también su dulce compañía, una más atenta que la del detective Bujarrón. No la abandonaremos ni de noche ni de día. Somos los niños perdidos y las mujeres muertas que le acariciaremos los labios y le provocaremos sed, angustia, calambres, cuando lleguen los peligros. Nuestra ayuda no le servirá de gran cosa. Bueno, eso es el comienzo de la novela y ahí se ve muy bien cuál es un poco ese tono entre sardónico, humorístico, listillo, conocedor evidentemente del pasado, pero también con capacidad para pronosticar o para presentir lo que va a ocurrir en el futuro. Y esa voz de arranque es el coro o el orfeón, como yo le llamo, de las mujeres muertas y de los niños perdidos, que recomiendan a los lectores desde el principio lean despacio. Yo creo que en esa recomendación de leer despacio, en esa recomendación de practicar una lectura casi espeleológica, en ese relieve profundamente literario que tiene la novela, es en lo que podríamos decir que es una novela política, porque de alguna manera pues eso invita a un tipo de lectura crítica que va contra la velocidad de los tiempos. Yo creo que las novelas son éticas y son políticas y son morales, no solamente por los temas que iluminan, sino por la manera de representar esos temas. Eso para mí es fundamental. Y en las tres novelas negras, la representación de la violencia, los distintos modos de acercarnos a la violencia, de modo que la normalicemos o la convirtamos en algo repugnante, para mí ha sido una constante. Sí, es una de las características de tu obra, Marta. Y con este coro de voz, aquí hay, podríamos decir que, si me permites, está la narración, está este coro de voces de niños perdidos y las mujeres, y están las cartas a luz, ¿no? Digamos, este apartado donde también se va condensando parte de esa historia desde el presente, pero que trae todo el pasado y también todas las cuestiones y los pensamientos hacia el futuro. ¿Cómo decides crear esta estructura? Pues no sé exactamente cuándo, pero yo lo que quería era concebir un artefacto narrativo
Sí. en el que de alguna manera la idea de la vulnerabilidad pues fuera el hilo conductor entre ese discurso de los vencidos y de las vencidas en las guerras y las mujeres maltratadas a perpetuidad. Entonces, para eso, por una parte, yo me di cuenta, y en esto creo que homenajeo un poco a Juan Rulfo, que quería que hablasen las voces del pasado, quería que hablasen las voces de los fantasmas, pero al mismo tiempo eso tenía que tener un enganche con el presente a través de un género que ya se ha quedado arcaico en nuestros tiempos, que es el género epistolar, las cartas escritas de manera analógica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el hecho de que Paula escriba cartas y se comunique con luz a través de un medio obsoleto, también es una manera de conectar esas voces del pasado con las voces del presente, ¿no? Y luego hay otra razón por la cual se utilizan las cartas, y es que muchas veces el género epistolar ha estado vinculado a lo sentimental, y gran parte de la vulnerabilidad de las mujeres, de pequeñas mujeres rojas, se relaciona con el papel que las mujeres asumimos en el amor, en las relaciones sentimentales, y cómo a veces entendemos el amor de una manera vampírica y jugamos a unas relaciones de poder que nos empequeñecen y nos terminan haciendo pues muchísimo daño. Sí. Es muy interesante eso que comentas de la parte de los sentimientos, de la cartografía femenina respecto al amor, y en el caso de Paula, que ha sido la compañera, la pareja de Zarco. Hay una lectora, Marta, Jimena, que dice, referido a lo que tú mencionabas del confinamiento, como estamos, ¿no? Dice, ¿no creéis que es un paso más en la democratización de la cultura? Porque al fin y al cabo, no todos vivimos en las grandes ciudades europeas. Y ahora, por ejemplo, tengo a la maravillosa Marta Sanz y su clavícula en mi casa. Pues fíjate, Jimena, yo te agradezco muchísimo tu pregunta, porque tu pregunta a mí me hace concienciarme realmente. Y yo entiendo que las redes y las formas digitales de comunicación tienen muchos elementos que son criticables y que tenemos que corregir, y tenemos que plantearnos esto de la vigilancia, y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Pero es verdad que hay un elemento de democratización, porque tienes toda la razón, porque normalmente los escritores, las escritoras nos movemos por los grandes núcleos culturales y abandonamos otros lugares que en teoría quedan más a desmano. Yo incluso hay veces que parece que soy una viajante de comercio y voy mostrando mis cremalleras y llego a lugares muy inesperados, te lo puedo decir, con mi propio cuerpo y con mi propio Opel Corsa que conduce mi marido, pero en general tienes toda la razón. Sí. Un espectador anónimo dice, Marta, encantado, señora Sanz. Primero me parece muy acertado de, comillas, jugar con el lenguaje escribiendo el título con P minúscula. Su último libro hace parte de una trilogía. Pequeñas Mujeres Rojas, ¿es una historia independiente o aconseja leer la trilogía? Vamos a ver, la idea es que Pequeñas Mujeres Rojas se pueda leer de manera autónoma, igual que se puede leer autónomamente Black, 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 e igual que se puede leer Un buen detective no se casa jamás. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo utilizo un poco la metáfora, yo no sé si, seguro que muchos de ustedes han dado clases en algún momento. Cuando yo daba clases utilizábamos acetatos, transparencias que colocábamos sobre un retroproyector, que se veían las imágenes en la pizarra o en una pantalla, ¿no? Entonces, el efecto que produce la superposición de las transparencias sobre el retroproyector es el mismo efecto que se consigue si se leen las tres novelas. Cada una por sí misma tiene sentido, pero las tres lecturas superpuestas te permiten ver, como diría Henry James, un dibujo diferente en la alfombra. Las tres novelas tienen el elemento común de la denuncia de una violencia estructural que se cuela en nuestras casas y se cuela en nuestra
en nuestra vida cotidiana, pero luego cada una tiene como una especie de denuncia específica de los relatos como forma de violencia. En el caso de Black, Black, Black es la novela negra, en el caso de Un buen detective no se casa jamás es más la novela sentimental, y en el caso de Pequeñas mujeres rojas podríamos estar a medio camino entre el género de terror y el western. Y el western, sí. Teniendo claro que vertebra la memoria, como ya has mencionado, la violencia machista hacia las mujeres y también la parte, digamos, de prejuicios, de tabúes y cómo las sociedades nos vamos encorsetando dependiendo de dónde estemos, ¿no? Hay un detalle que me parece muy bonito y que creo que no es muy usual, y es que la novela está dedicada a dos amigas tuyas, a dos escritoras también. No conozco yo muchos libros que estén dedicados a amigos en general y menos de escritoras a escritoras contemporáneas, además, ¿no? Pues mira, esto es algo que me sorprende mucho y que debemos corregir, porque a mí me parece la cosa más natural del mundo. Yo tengo una gran empatía literaria y una gran admiración literaria por Sara Mesa, que es una de las personas a las que les dedico Pequeñas mujeres rojas, y por Edurne Portela. Y de esa admiración literaria ha surgido también una empatía personal. Entonces, nos queremos y nos acompañamos como mujeres, nos acompañamos como seres humanos y nos acompañamos también como personas que compartimos el oficio de escribir. Entonces yo les quería a ellas dedicar este libro pues para expresarles mi admiración literaria, pero para también expresar el deseo de que yo quiero que ellas me acompañen y yo acompañarlas a ella en las procelosas aguas del campo literario durante mucho tiempo. Me parece lo más normal del mundo y me parece que es una manera de atenuar esa especie de cosa rancia, de vanidad que parece que envuelve el mundo literario. No es verdad, nos queremos, nos acompañamos, aprendemos las unas de las otras y los unos de los otros. Sí. Y sobre todo en el campo de las mujeres, ¿no? Que una de los clichés es que se dice que tiende a haber más rivalidad entre mujeres que entre hombres, es desmontar todos estos tópicos, ¿no? Pero de arriba a abajo y de abajo arriba. No es verdad. De hecho, cuando las mujeres escribimos desde cierta sensibilidad femenina y prestigiando el término femenino y una sensibilidad que es al mismo tiempo femenina y feminista, una de las palabras que tendemos a resignificar y a replantearnos porque nos parece bastante perversa, es la palabra poder, el empoderamiento, el poder, porque está llena de componentes de competitividad, de componentes de belicismo, de componentes que no tienen nada que ver con una visión del mundo que pretenda ser más justa y paliar todas las brechas de desigualdad. Sí. Última pregunta porque se nos va... Corre el tiempo, lo que habíamos comentado al principio, que parece que está todo, pero no. Un lector anónimo dice, ¿piensa retomar el personaje del detective Sarco en otros libros o termina con él la trilogía? Se termina con él la trilogía, porque cuando yo escribí Black, 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 lo hice un poco, por una parte, para demostrar mi admiración por el género negro, por la contundencia de la pegada del Black, 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 pero también para denunciar mi intuición de que el género negro se había convertido en un bla, 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 se había rutinizado, se había convertido en un modelo demasiado previsible para los lectores. No suscitaba preguntas por el cómo la obra estaba escrita. Entonces, yo no puedo caer en las mismas rutinas y en la misma serialización que pretendía denunciar con el primer libro. Por eso decidí cerrar este ciclo, convertirlo en una trilogía donde las voces de los personajes principales tuvieran peso equilibradamente y se acabó. Más adelante quizá puedo escribir otras novelas negras u otras novelas de terror u otras novelas sentimentales u otras novelas inclasificables e híbridas, claro. Pero Zarco ya no volverá a aparecer. Zarco se ha quedado ya donde está. Muy bien. Marta, estoy viendo aquí en la pantalla muy pequeñito,
a Bernardo Achaga. Hola, Bernardo. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Ah, sí. vale. Estamos todavía aquí con Marta Sanz. Un saludo de Madrid al País Vasco y del País Vasco hasta Madrid, por favor. Bien, por el aire. Bernardo, un placer Sí. compartir pantalla contigo. Estoy deseando conocerte en carne y hueso, porque yo Bueno, te yo mucho tiempo. creo que el mundo nos lo permitirá, me parece, ¿no? No creo que esto vaya a ser para siempre, aunque a veces lo parece. Bueno, Marta, pues encantado y, como dices, a ver si nos vemos en carne y hueso. Claro que sí, un placer enorme. Oye, y muchas Igualmente. gracias, Winston, y muchas Marta. gracias a las personas que están participando. Marta, muchísimas gracias. Y comprar la novela, por favor. Librerías, pedir chequebonos. Hay 1000 formas, no hay pretexto para no comprar libros, incluso en confinamiento. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, Marta. Adiós. Bernardo Achaga, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? Si nos puedes contar, si podemos saber dónde estás. Se puede saber, el pueblo se llama Zalduondo, que es una palabra compuesta, latina y vasca. Viene de al lado del Saltus, al lado del monte. Estoy al lado del monte, pero estoy al comienzo de esta meseta que llega hasta Madrid. O sea, estoy entre dos paisajes, ¿no? Sí, sí. Pero está bien, ¿eh? Estar entre dos paisajes en este momento. Yo creo que sí, sí. Bernardo Achaga publicó en febrero Casas y Tumbas. Y tumbas. Editorial Alfaguara. Un paréntesis, lo había olvidado, Bernardo, permite. El libro de Marta Sanz, Pequeñas Mujeres Rojas, en anagrama. Claro, porque luego esto es lo que tendría estas cosas no del directo, sino del online, ¿no? Online, está bien. Entonces, Está bien la precisión. Casas y Tumbas de Bernardo Achaga en Alfaguara. Me gustaría, Bernardo, empezar este diálogo online con los lectores y contigo, que escuchando lo siguiente. ¿Escuchas? Lejanamente, una chacarera. La chacarera, la humilde. Lo escucho. Es que me gusta muchísimo la guitarra en general y la guitarra latinoamericana en particular. Y las chacareras ya más en particular. Sí. Damos unos segundos más. Hay una relación, Winston, si me permites. Sí. Hay una relación muy estrecha entre baile, música y poesía. Hay una teoría que a mí me gusta mucho, además la considero acertada, de Boura, que dice que la poesía nace por el baile, es decir, para indicar a los bailarines cuándo deben dar un giro, cuándo deben parar, cuándo deben empezar. Empezó a cantarse, digamos, lo que ahora llamaríamos pues, en tiempo medido y en sílabas contadas, ¿no? Y bueno, entonces siempre me ha gustado el baile, me ha gustado la música y me ha gustado la poesía, así que la chacarera, bienvenida sea. Sí. Y he puesto esta chacarera, que es La Humilde, interpretada por Atahualpa Yupanqui, porque sí. nos dices cuéntanos lo que nos dices en el libro, para yo no tener que leer, ahórrame un poquito la saliva, cuéntanos por qué esta canción, este tema en concreto es importante en Casas y Tumbas. Bueno, porque yo me acompaño de música cuando escribo y nunca me acompaño de una música ajena. Es decir, siempre tengo que tener una relación personal con todo, ¿no? Eso limita un poco mi mundo, porque no conozco a todo el mundo, pero lo hace más denso. Yo conocí ligeramente, tangencialmente, a Atahualpa Yupanqui. Y como a mi lado en ese momento estaba sentado un guitarrista buenísimo, me dijo este guitarrista, es difícil tocar como toca Atahualpa Yupanqui. Y bueno, ese momento quedó, digamos, dentro de mi vida
Y ese momento me acompañó cuando lo escribía. Luego me gusta mucho que la chacarera se llame La Humilde y que además la escribiera Cachilo Díaz, ¿no? Cachilo Díaz. Sí. Sí, que la escribiera después de pasar un duelo de casi 3 años, me parece, después de la muerte de su hermano, ¿no? Sí. Entonces, esos, digamos, esos sucesos, esa intimidad, yo agradezco mucho en mi vida que haya momentos así. Vuelvo a la poesía, me parecen momentos poéticos. Sí. Casas y tumbas, Bernardo, transcurren medio siglo en unos años concretos y a través de esos momentos puntuales trazas el arco no solo de la región donde transcurre esto, sino también de España. Sí. Tú cuentas también en el libro que al comienzo el título original viene de la letra de un verso, vamos, de una de estas canciones, ¿verdad? Claro, claro, se me había olvidado de decir. Claro, ahora lo voy uniendo, ¿no? Claro, claro. Claro, es decir, que efectivamente tú me querías hacer recordar bien lo que pasó cuando yo escuché esa chacarera y fue que una de esas veces pues saltó, digamos, no sé qué salta dentro del ordenador, pero hay algo que salta y entonces apareció el mismo Atahualpa Yupanqui recitando un poema, casi una canción, en la que decía que nuestras vidas, claro, los ríos es un río, pero eso es una imagen muy clásica, una metáfora ya, digamos, en fin, intemporal. Pero luego él decía, entre piedras, un río entre piedras. Y yo pensé, bueno, un río entre piedras. Me gusta lo de entre piedras porque, en fin, alude a las dificultades, ¿no?, de vivir. Pero luego lo del río, para mí ríos son los ríos franceses, que he visto muchos y que son muy caudalosos, y no me parecía que fuera, digamos, una metáfora buena de la vida. Entonces me parece que la vida era más frágil y Sí. que entonces valía más hilos de agua entre las piedras. Eso. Que no es pesimista porque, es decir, la fragilidad, como bien sabe cualquier persona que ha tenido un poco de contacto con lo hidráulico, aunque sea en esa, digamos, faceta mínima, pues sabe que el agua, por muy ligera que sea, por muy poca cosa que sea, el agua acaba saliendo, acaba haciendo su camino, siempre encuentra un surco el agua. Y bueno, la vida también quizá siempre encuentra un surco. Sí, y eso es tu novela. En el título, en el primer título, que es Hilos de agua entre las piedras, sí, tu novela también es la vida en momentos puntuales. Seguramente cada año que narras, digamos, podría ser una piedra y ahí cuentas, el agua va, se arremolina y al final sigue su curso, ¿no? Porque el agua se abre paso por donde sea, como tú dices. Bien, efectivamente. Bueno, antes decías, son casi 50 o 60 años. Bueno, en fin, nosotros somos la medida del mundo, al menos la medida cronológica del mundo. Nosotros hablamos del mundo y de la vida, pero en realidad nos referimos a nuestra propia vida. Si has vivido 60 años, eso es para ti el tiempo y la historia y todo. Hombre, decir esto es un poco tramposo porque luego cada palabra tiene su historia y te lleva, digamos, siglos atrás. Pero en principio las experiencias tienen que ver con lo que tú has visto en tu vida, en mi caso, en mis 67 años, creo, de vida, ¿no? Así que tomo ese intervalo de tiempo porque es el que mejor conozco. Y en ese intervalo, a través de personajes, de personas, de hechos que conozco, entro en el mundo. Yo creo que para entrar en el mundo no hay mejor espacio que la mente humana. Entonces yo entro o trato de entrar en la mente de mis personajes, del adolescente que vuelve de un colegio francés y no quiere hablar, o del Eliseo, que es una persona que odia a su padre y sin embargo quiere mucho a sus compañeros de cuartel, o de los gemelos y de las luchas sindicales, que por cierto, si me lo permites decir, es que mucha gente me ha escrito diciendo que a ver si lo del último capítulo del libro, a ver si había alguna prefiguración de lo que está ocurriendo, porque si bien recuerdas, claro, hablo de las residencias, o sea, la huelga es la huelga de las residencias de ancianos y
y digamos, es el sindicalista, uno de los gemelos, lucha por unas mejores condiciones y se explican muchas de esas condiciones que hay en las residencias de ancianos. Y luego resulta que la realidad, pues, en fin, ha demostrado que esa era efectivamente la situación, ¿no? Bueno, Sí. O sea, que hay una cierta premonición. Sí, los autores, es lo que se dice, ¿no? Los grandes autores, de alguna manera están conscientes o no de ello, están siempre con una mano atravesando el presente y yendo un poco hacia adelante, ¿no? Tanteando quizás. Ya, yo sinceramente creo que eso es cuando alguien se enfrenta, digo, porque efectivamente es un enfrentamiento a la verdad. Es decir, muchas veces un escritor, no solo me pasa a mí, yo creo, sino que un escritor va escribiendo y de repente se ve en un terreno peligroso, eso es así. Es decir, te ves en un terreno peligroso porque estás ya entrando en temas que son tabús, o son temas perseguidos, o son temas muy delicados. Bueno, entonces a mí me parece que, bueno, al menos en mi intento, yo intento entrar en esa verdad. O sea, es decir, no es tanto el misterio de lo que está al otro lado del espejo, no, es el misterio que en cuanto levantas un poco el polvo de las palabras, encuentras la verdad de esa realidad. Bueno, pero luego esa realidad se hace más evidente. Pero bueno, yo creo que en la literatura siempre hay un desenmascaramiento, ¿no? Eso es Sí. lo que yo trato de hacer. Sí. Un lector dice, un honor, señora Chaga. Al comenzar a escribir Casas y tumbas, ¿tenía usted planeado la diversificación de géneros y registros o es algo que nació a medida que la escritura avanzaba? Yo nunca escribo, conozco escritores, incluso escritores diría buenos, que parten de un esquema, ¿no? Primero tienen su esquema, su trama y luego van, digámoslo así, rellenando. A mí me parece que es mejor el otro sistema, es decir, salir abierto, ¿no? Es decir, esto es una pedantería, pero es decir, boxear como Cassius Clay, boxear abierto, ¿no? Un poco según venga el combate. Así que yo me pongo a escribir y confío siempre en que eso que llamamos subconsciente, cuando uno está escribiendo, y eso es lo que hago, y eso es lo que me gustaría decir a este lector, yo cuando escribo no sé dónde voy exactamente, tengo barruntos, de acuerdo, y no sé dónde voy, y lo que trato es de escribir a toda velocidad, porque digo, ahí en el subconsciente está lo que yo no quiero decir, pero que a lo mejor es lo más interesante. Y una vez que he escrito 20 folios, por ejemplo, entonces vuelvo atrás, hago como los pintores, he hecho un pie atrás y miro el cuadro, digo, a ver, ¿qué está saliendo aquí? ¿No? Y una vez, cuando voy, a partir de ahí, voy, digamos, enhebrando la novela, ¿no? Pero en principio no lo sé. Eso, si lo puedo decir, se lo digo a este lector, es un mal sistema, de todas formas, porque ese sistema, digamos, te quita muchísimo tiempo, porque hay cantidad de salidas en falso, cantidad. En este mismo libro, a lo mejor, ¿cuántas páginas hay que terminé? No ya borradores, sino páginas que acabé y que di por buenas, pues a lo mejor hay 80 páginas que no he publicado, que a lo mejor en un futuro se publicarán, pero porque me parece que me desencaminé. O sea, de repente me fui a otra novela y entonces eso no valía. Sí. Bien. Bueno, Ugarte. Ugarte es muy importante en la novela, por supuesto. Es el centro de las historias. Cuéntanos un poco, háblanos de Ugarte, Bernardo, por favor. Bueno, Ugarte en principio es un lugar que conozco. Es un lugar en el que yo pasé, digamos, mucho tiempo en mi infancia y se llamaba tal cual, se llamaba Ugarte, que en lengua vasca alude a agua, alude precisamente a ríos, riachuelos, un lugar que está cerca de donde hay ríos, eso podría ser un Ugarte, ¿no? Y para mí es un lugar que tenía, digamos, elementos o a mí ejes narrativos que a mí me interesan mucho. Tiene una panadería cerca, me gustan mucho las panaderías y me gusta mucho saber que hay panaderías en Marruecos, que hubo panaderías hace 3000 años, todo eso me gusta. Es decir, me gustan mucho los lugares o no sé cómo decir en este caso, las fábricas, diría, ¿no? Que, digamos, han estado desde siempre ahí, ¿no?
Sí. Y bueno, y luego tiene un canal que también me interesa mucho los canales. No digo me interesan como si yo fuera un profesor que tuviera que explicar. No, me interesan, sinceramente me afectan mucho los canales. Tengo muchas experiencias en mi vida con canales, en canales. La del jabalí, por ejemplo, es una experiencia que tuve. Y he Sí. tenido otras muchas. De forma que hay mina también, ¿no? En Ugarte hay una mina, un canal, una panadería y una casa y un río. Y con eso a lo mejor a mí me basta. Ya. Es importante la amistad en Claro, Casas y Tumbas, Bernardo. Es muy importante. Yo creo que es uno de los pilares de esta narración, de este rosario de historias, sustentado a través de estos 6, 7 personajes sobre todo, y especialmente la amistad y la naturaleza misma, ¿no? sí. Bueno, si algún día vas a Bilbao, verás, quizá todavía, que la palabra amigo, con cierto tono, Sí, tiene una significación radical en Bilbao. Cuando en Bilbao alguien dice Félix, pongamos, Félix es amigo, quiere decir que es una persona que antepone el afecto a todo, es decir, al dinero. Félix te prestaría el dinero aunque supiera que a lo mejor no se lo vas a devolver. Félix iría contigo al hospital. Félix haría cualquier cosa por ti porque es amigo. Según este léxico bilbaíno, pues amigos debe haber muy pocos. Todos creo que sí tenemos 4 o 5, ya nos podemos dar por... Pero a mí me gusta esa radicalidad. A mí me sí. gusta mucho lo literal. Detesto al fariseo, detesto al filisteo. Detesto en ese sentido, si lo puedo decir ahora, que no oye ningún católico, la religión católica, que pone la práctica por aquí y la teoría por allá, la doctrina por allá. Bueno, entonces, naturalmente que la amistad, contra todo, ante todo, por ejemplo, una definición de amistad me parece, fíjate, parece una tontería, a lo mejor lo es, porque yo a veces digo tonterías y no me doy cuenta, pero es que es aquello que está por encima del dinero. Y curiosamente alguien dirá, pues qué cosa lo del dinero, perdone, es que lo del dinero es el gran Dios, es lo que mueve, es el eje del mundo, el que gira, o sea que si algo está por encima del dinero es realmente muy importante, muy importante. Entonces en la novela, pues la amistad de los 4 amigos en el cuartel me parece que es grande, es algo grande, y la amistad incluso entre los 2 gemelos, o que no es, claro, no son amistades de los anuncios de bebidas alcohólicas, digo, no alcohólicas, no son anuncios, no están edulcoradas, la amistad es dentro de la lucha que es la vida, pues es una de las formas de la lucha más importantes y más amenas y bueno, y es un gran tema para mí, ¿no? Sí, sí. Hay un lector que te pregunta, hola Bernardo, entre la casa y la tumba hay vidas. Para usted, la vida solo puede tener un tema, la vida en general. Bueno, esto es así. Es decir, que yo recuerdo haber visto una exposición hace mucho tiempo de Malevich. Yo nunca había entendido del todo a Malevich, pero claro, en esa exposición, al lado de los cuadros, había imágenes tomadas desde un avión, es decir, se veía el campo tomado desde un avión. Entonces, desde entonces, cuando oigo, por ejemplo, la palabra teoría o sociología, bueno, yo ahí siempre imagino que miran a la realidad desde muy lejos, porque tienen que verlo en general. Para mí la literatura es justo lo contrario, es lo que mira a lo particular, a lo estrictamente particular. Entonces, cuando hablamos de la vida, por favor, estamos hablando de un infinito, estamos hablando de un infinito. Entonces yo, claro, en ese infinito, pues no sé cuántos puntos quiero colocar de esa línea que es infinita, pero unos puntos los quiero colocar. Entonces, ¿eso es teoría? En absoluto, afortunadamente no lo es. Lo único que pretende a mí me parece la literatura, lo único, es muy importante, es que cuando el lector entre en esa línea y vea lo que allí se dice o se escribe, él lo asuma y él piensa en sí mismo a partir de esa línea. Pero de eso no va a hacer ninguna teoría. Para las teorías están los sociólogos, los antropólogos,
Y está bien, pero no es literatura, perdón. Suenan los aplausos en Madrid, en España, a esta hora, lo que significa que son las 8, que ha terminado nuestro turno de celebración del Día del Libro por ahora, Bernardo. Muchísimas gracias. Casas y tumbas, de Bernardo Achaga. Léanlo. Muy bien. Léanlo. Por ebook, Bueno, analógico, encárguenlo. Feliz Día del Libro para todos. bueno. Me despido como empecé, Bernardo, con esta rosa comprada en Sant Jordi hace 2 años en Barcelona. Bien, bien, afortunadamente todavía está roja, bien, Todavía eso es importante. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada. Gracias a ustedes por estar allí y que termines de estar celebrando hoy el día como debe ser, el Día del Libro. Muchas gracias a todos. Adiós. Un placer, siempre lo ha sido.